Shabbat Shalom, congregación. La parachá que nos corresponde para hoy se llama Terumá. Traduce principalmente ofrenda. Otras traducciones dice contribución u ofreciendo. Estamos llegando a la parachá número 19 y esta porción de la palabra la encontramos entre 25.1 a 27.19. Comenzamos las parachot que tienen que ver con la construcción de todos los elementos con los cuales se iba a ofrecer los diferentes sacrificios y ofrendas para el Señor, incluido el Mizcán y el tabernáculo. Como las demás parachot, no menos de 19 veces la hemos expuesto aquí, entonces haré un breve resumen de la parachá sin quitarle la importancia que tuvo estas instrucciones que le dio el Señor a Moisés en el monte Sinaí, ya que se iba a construir lo que tenía que ver con el lugar santo y santísimo, donde habitará nada menos y nada más que el Señor, y para el momento de la historia fue el acontecimiento más importante para la historia de Israel, para ese momento, esas instrucciones que empezó a recibir Moisés en el monte Sinaí. Es más, cada porción de la Torah es el momento más importante que está viviendo Israel. Entonces lo primero que vamos a hacer es, como Dios es un Dios de orden, Él pide unos elementos muy importantes, los cuales dicen en Éxodo 25:1-9, Dios habló a Moisés. El resumen de los materiales que él pidió para la ofrenda fueron materiales oro, plata y cobre, telas, azul, púrpura, carmesí, lino fino y pelos de cabras. Pieles, pidió pieles de carneros teñidas de rojo y pieles de tejón. Madera, ¿qué madera pidió? Acacia, que es una madera que es muy dura, resistente a los cambios de la humedad y a la pudrición. Pues tenía que ser así. Era un elemento muy importante en la construcción del tabernáculo. ¿Qué especies pidió? Aceite para el alumbrado y para la unción, incienso aromático. Piedras preciosas, piedras de onice, piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Instrucciones para la construcción. El arca del testimonio lo encontramos en Éxodo 25:10-22. La mesa para el pan de la proposición, Éxodo 25:23-30. El candelero de oro en Éxodo 25:31-40, el Mizcán o el tabernáculo que nos ocupa todo el capítulo 26, esto es 26:1-37, el altar de bronce de Éxodo 27:1-8, el atrio del tabernáculo de Éxodo 27:9-19, el aceite para las lámparas, Éxodo 27:20-21. La construcción de este elemento ya corresponde a la parachá siguiente, o sea, la 20. Comienza la parachá diciendo que habló Adonai a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. Importante la parte B. De todo varón que diere de su voluntad, de corazón la tomaréis mi ofrenda. Y ese es el principal aspecto que vemos ahí, es las ofrendas fueron muy importantes, es el tema que me voy a ocupar. Yo he hablado varias veces sobre las ofrendas porque son una bendición, super bendición, ofrendar para el Señor y de corazón. Pero vamos a ir adelantándolo poco a poco a medida que vamos progresando en la parachá. Vamos a definir qué es una ofrenda. Una ofrenda es un obsequio, dádiva o don que se ofrece de nuestro reconocimiento, gratitud o veneración. Es muy importante eso. Es un reconocimiento, es gratitud y es una veneración. La palabra como tal proviene del latín oferenda, que significa cosas que se han de ofrecer. Aspectos importantes que vimos en la parachá, en estas lecturas o en las lecturas que hemos realizado ya, que las ofrendas eran voluntarias, de corazón, y se les pidió a los varones, así lo resalta el verso 2, que las ofrendas fueron materiales. El precio de la ofrenda fue alto, económicamente hablando, desprenderse algo de un costo voluntario, porque lo que pidió no fue cualquier cosa, sino oro, plata, cobre, todo lo que pidió el Señor, y era lo mejor de lo mejor. Vemos también en todas las lecturas que hay un verbo muy especial. El verbo que vemos muy seguido es harás, que es un verbo imperativo de orden. Por tanto, se debía ejecutar tal cual al pie de la letra, ni más ni menos. Acá no caben las opiniones ni los pareceres. Es más, si leemos en el verso 40 del capítulo 25, que me pareció a mí extraordinario y muy bello, que le dice: mira, hazlos, todos esos elementos, conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pues yo me imaginaba muchas cosas en la Torá que me pareció algo
extraordinario y fantástico, cómo fue que le mostró ese diseño por imágenes, por proyecciones o por visión, que por la cual que me inclino más por una visión. Además que Moisés tenía una memoria prodigiosa para grabarse todo esto perfecto. Además de esa memoria que le dio a Moisés, que él prácticamente escribió los 5 libros de la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. Imagínense eso, todo fue en la mente, extraordinario, como le mostré, así lo harás. O sea, verlo construido, ver sus medidas, fue algo extraordinario. Hemos dicho, algo me pareció tremendo, meditaba yo mucho en esto. Cada elemento construido fue creado con un propósito especial y específico. El arca, la tapa, acuérdense que habían los 2 querubines, y por el medio de los 2 querubines iba a hablar al Señor y darle instrucciones a Moisés durante todo el tiempo que estuvieron en el desierto. Por ahí le hablaba el Señor a Moisés. Además, dentro del arca, acordémonos que iba la vara de Aarón, el maná y las tablas de los 10 mandamientos. La mesa de madera en la cual se colocaban 12 piezas grandes de pan, en 2 hileras de 6 cada una. Cada chava se colocaba un rimero, o sea, un conjunto de cosas, y nuevo, y los sacerdotes se comían las que quitaban. El candelero de oro servía para iluminar el tabernáculo, y los sacerdotes tenían la responsabilidad de mantenerlo limpio y encendido. Eso era muy importante. El Señor todo el tiempo tienen que estarlo limpiando y mantenerlo encendido. Era el que iluminaba el tabernáculo. El velo que sirvió de separación entre el lugar santo y el lugar santísimo fue la última barrera entre Dios y los sacerdotes. Este elemento es muy importante, ya que fue el que se rasgó en el momento en que Yeshua entregó su vida en el madero a favor de nosotros. Tiene una gran importancia este velo. El Mizcán tabernáculo sirvió para el lugar donde descendió la gloria de Dios, y fue el lugar más importante de todos los elementos sagrados. Fue la morada del Señor durante su travesía en el desierto. El altar de bronce sirvió para realizar los correspondientes sacrificios. El atrio del Mizcán, que sirvió como límite o separación entre las cosas sagradas y el pueblo. A este lugar santísimo solamente ingresaban los sacerdotes. Acordémonos que eran los límites, ¿no? Donde estaba el tabernáculo y todos los lugares sagrados. Las olivas sirvieron como aceite para mantener encendido la lámpara de oro, conocida en hebreo como la menorá. Acá nos preguntamos, y esto es lo principal de las características de estos elementos, las basas, las estacas, bueno, ya sus elementos pues no dejan de ser importantes, pero hemos aquí leído lo que era más relevante de las cosas importantes y cuál era el propósito y para qué se construyeron. Entonces, leyendo todo esto de la construcción, acá nos preguntamos o nos hacemos una pregunta del por qué o para qué todo eso. Todo eso que leímos acá, que hemos leído y que con tantas medidas y detalle el material, ¿para qué mandó construir el Señor esos elementos con las calidades del material que Dios exigió al pueblo? No solamente fue para que Dios habitara en un lugar en medio de su pueblo, y el lugar tenía que ser digno de él. No era para menos, ¿cierto? No dejó nada al azar ni a la imaginación de los hombres. ¿Por qué mandó construir el Señor? Es porque sería morada para él y no para los hombres. Así lo dice Crónicas 29:1, lo dice así. Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad. La obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Adonai, nuestro Dios. Es para él. Principalmente también fue a dar a conocer los corazones de los pueblos, quién lo amaba lo suficiente para desprenderse de las cosas materiales que Dios mismo les dio cuando salieron de Egipto, porque Dios te pide de lo que les dio y Dios no pide lo que no da. Lo aclara la palabra del Señor a él también leyendo a David en Crónicas, en Primera de Crónicas 29:14. Porque ¿quién soy yo? Ahí sí sale, usted sabe quién soy yo. ¿Y quién es mi pueblo para que pudiese ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Es todo lo contrario a la posición del hombre, ¿no? Yo soy, ¿quién soy yo para no ofrecerte lo que tú me pides? ¿Quiénes somos nosotros para no ofrecerte lo que tú me pides, Señor? Pues todo es tuyo. De lo recibido de tu mano, te damos. Así es Dios, el Señor justo.
Seguramente hubo miembros del pueblo que no quisieron ofrendar, pero todo tiene consecuencias positivas y negativas. En 2 Corintios 9, 6 al 7, pero digo esto, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso su corazón. Eso fue lo que midió el corazón. Todo el tiempo de la travesía de Israel en el desierto probó su corazón. E infortunadamente muchos fallaron, pero afortunadamente muchos lo lograron. Cada uno dé como propuso su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Tengamos pero muy en cuenta todo lo que recibimos de la mano de Dios proviene. La mayoría de los chavas leemos, no digas en tu corazón que el poder y mi fuerza me han traído toda esta riqueza, sino acuérdate de Adonai tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Él es el que nos da la salud, las fuerzas, el ánimo para hacer las riquezas, para trabajar. Lo anterior de este versículo está en Deuteronomio 8, 17 al 18. Y leemos en el primer libro de Crónicas de la boca del rey David, quien reconocía de dónde era que venía toda la riqueza que Israel tenía. A los jefes y familias de los príncipes de las tribus ofrecieron voluntariamente para la casa del Señor oro, plata, bronce, etc. Y le dieron voluntariamente. Eso es fundamental, que una ofrenda no sea obligada, porque se convierte no en una bendición, sino en todo lo contrario. Por eso el Señor dice, háblale a varones que estén dispuestos de corazón a dar voluntariamente, con alegría. Primera de Crónicas 29:6. Entonces los jefes de la familia de los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente. Y se alegró el pueblo de dar voluntariamente, sin impedimentos, sin peros. No es que no me he pagado, no es que me falta aquello, no es que fue que. ¿Será que Dios no sabe de qué tienen necesidad? Mateo 6:8. No os hagáis pues semejantes a ellos. ¿A quiénes? A los que no ofrendan, a los que no diezman, a los que les cuesta. Porque vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad, más que nosotros mismos, antes que vosotros le pidáis. Continuamos leyendo lo del rey David en Crónicas 29:9. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Adonai voluntariamente. Es una alegría dar voluntariamente para las cosas del Señor, las ofrendas del Señor, lo que le corresponde a Él, el conocimiento de todo lo que es Dios, todo lo que nos da, los negocios, nuestro trabajo, nuestro sueldo, nuestra pensión, mi pensión. Yo me pensioné gracias a Dios, no fue con mis fuerzas, ni por lo sabio, sino fue gracias a Él. Por eso yo doy con alegría en mi corazón, por agradecimiento a mi corazón. Soy de esas personas privilegiadas que tengo una pensión, que puedo recibir un sueldo sin trabajar. Primera de Crónicas 29:14. Ya lo leímos, que era quién soy yo para dar en mi pueblo, ¿sí? Porque todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Las ofrendas tienen que ver con la generosidad del corazón. Él bendice nuestra alma a los dadores alegres. Eso dice en Proverbios 11:25. El alma generosa será prosperada. El que saciare también será saciado. Bendice el alma. ¿Qué es el alma? Las emociones, el intelecto. ¿Sí? Entonces Él bendice nuestras emociones, nuestro intelecto para hacer las riquezas. Nos da sabiduría, creatividad de hacer los negocios, de conseguir el dinero. Bendice nuestra alma, el generoso. Y todo este libro de Crónicas que estamos leyendo acá es muy importante porque el rey David lo usó el Señor para enseñarle a su pueblo en ese tiempo y para dejar escrito esto para nosotros hoy en día, para sus hijos, para su pueblo. Y leemos 1 Crónicas 29:1. Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo he elegido Dios. Él es joven y tierno de edad. La obra grande, porque la casa no es para hombre sino para Adonai. Tenemos muy claro que ese Mizcán fue construido para él. 2. Yo con todas mis fuerzas he preparado la casa de mi Dios. Oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las cosas de bronce, hierro para las de hierro y madera para las de madera.
y piedras de onice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas, piedras de mármol en abundancia. Ustedes se pueden imaginar el costo, llevarlo a dinero hoy en día, de ese tabernáculo. Pues yo no me puedo imaginar la millonada de millonada que fue, porque fue algo primoroso, como dice, de obra primorosa. Y todo eso lo dio el pueblo, bienes materiales. 3. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, bien lo importante, tengo afecto en la casa de mi Dios. Yo guardo en mi tesoro, en mi particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. ¿Para qué las ofrendas? Para la casa de nuestro Dios. 3.000 talentos de oro, oro de Ofir, 7.000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Imagínense ya el palacio tan hermoso que era. Cae en la imaginación. Oro para las cosas de oro y todo, cada cosa para cada cosa. Entonces los jefes de la familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores les hacían al rey, ofrecieron voluntariamente se desprendieron de ese bien material, de su bolsillo, y dieron para el servicio de la casa de Dios todo ese dinero. Si leemos acá todo eso que dieron, y dieron para el servicio de la casa de Dios. Todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Adonai, de la mano de Giniel, Gersonita. Y se alegró el pueblo, esto es muy importante, y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque todo corazón ofrecieron a Adonai voluntariamente. Y se alegró, no se alegraron en su corazón se alegraron de dar, de ofrendar, de diezmar, en su corazón. Asimismo se alegró el rey David, y bendijo a Adonai delante de toda la congregación. Y dijo David, bendito seas tú, oh Adonai, Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo, desde este siglo hasta este siglo, desde ese tiempo a este tiempo. Eso no ha cambiado. Tuya es toda la magnificencia y el poder, que ya lo leímos, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en la tierra son tuyas, todo es de Él. Como dicen por ahí, yo no he visto entierros con trasteo, ¿no? Eso no quiere decir que ahora vamos a dar todo, ¿no? El Señor sabe lo que te dio a ti y lo que está dispuesto en tu corazón. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano es ser grande y dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque lo conocía. Es que eso es importante, muy importante. Si tú no das a alguien que... ¿A quién? ¿Para quién? Oiga, que hay que dar una ofrenda que... ¿Para quién? Si no lo conocen, ¿cómo voy a dar una ofrenda con amor si no lo conocen? Si no conocen a Dios, no se da una ofrenda voluntaria y de corazón y con amor. Tenemos que conocer al Señor. ¿Quién es Él? Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo? Nuevamente, ¿quién soy yo o quién es mi pueblo para decirte, no Señor, yo no te conozco? Si tú eres el que me das todo. Porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti. Mira, David se considera un extranjero delante del Señor. Como todos nuestros padres, como todo Israel, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Nosotros somos pasajeros, flor de un campo, como sombra que no dura. ¿De qué tanto se aferran? Oh Adonai, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa de tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo, ratifica también. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones, y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Porque quisieron, porque le nacieron. Aún hay Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Eso lo leímos Shabbat tras Shabbat. Que permanezca todos los ofrendadores esa voluntad en nuestro corazón. Que nunca se mezquine nuestro corazón a darle al Señor. Vimos que Dios pidió a Moisés la ofrenda dada a los varones. ¿Y a ustedes, señoras? ¿Eso es para los hombres? No. Ustedes van un paso más adelante, señoras.
porque no tuvo necesidad de decirles a ellas, o a ustedes, o a las mujeres, por iniciativa propia lo hicieron. Ustedes, mujeres, van un paso más adelante que los hombres en eso. Y eso lo vamos a ver, miren esto, por favor, en Éxodo 25, 20 al 29, que corresponde a una próxima paracha. Pero quiero resaltar acá cómo las mujeres lo hicieron sin necesidad que Dios les dijera a Moisés. Dile a las mujeres porque Él conoce el corazón de las mujeres y la disposición que tienen ellas, ustedes, para con Él. Y dice así el 20. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel delante de Moisés cuando dieron las ofrendas. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, al que quiso darlo. Y todo aquel a quien su espíritu le dio de voluntad, con ofrenda a Adonai por la obra del tabernáculo de reunión y toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Vinieron los hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón. ¿Ve? Ya ellas tenían en su corazón la voluntad de ofrendar para el Señor. Y trajeron cadenas, zarcillos, brazaletes, todas clases de joyas de oro, todos los presentes de ofrenda de oro para Adonai. Todo hombre que tenía azul púrpura, carnicil, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones los traía. Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce traía a Adonai ofrenda, y todo el que tenía madera de acacia traía para la obra del servicio. Además, 25, todas las mujeres de corazón hilaban con sus manos, traían lo que hilaban hilado, azul púrpura, carnicí y lino fino. Bonito ese pasaje, ¿no? Además, todas las mujeres sabias de corazón. Tremendo, ¿no? Que Dios no tuvo necesidad de decirle a Moisés porque sabía que ellas estaban en su destino. No, yo participo, yo estoy ahí. El CBY, ¿cómo voy yo, Señor? Yo por fuera no me quedo, esa bendición, qué bueno. Qué bueno las mujeres que tengan esa disposición. Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría hilaron pelo de cabra. Los príncipes trajeron piedras de onice y piedras de engaste para el efod del pectoral. Y el 29 de los hijos de Israel, así como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer toda la obra que Adonai había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Adonai. Es muy importante eso. A mí me gustó esa parte de, bueno, nosotros los hombres también nos disponemos, también tenemos voluntad. Pero yo sigo diciendo que las mujeres en ese sentido van como un paso adelante de nosotros. Yo lo reconozco. ¿Y qué pasa en nuestros tiempos? ¿Qué pasó con Yeshua? Y Yeshua entonces, él no pedía ofrendas o cosas de esa, o solamente era solo la mera humildad, como dicen por ahí. Entonces, ¿cómo fue que construyeron todas esas sinagogas, congregaciones o iglesias en los tiempos de nuestro Señor? Por ofrendas. Y vemos un ejemplo, 2 Corintios 8. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha dado a las iglesias de Macedonia, que en gran prueba de tribulación, en medio de la tribulación, y vienen tiempos difíciles a causa de este flagelo que está viviendo el mundo, y lo estamos viendo, el dólar disparado, las importaciones y exportaciones quietas, los negocios que tienen que ver con turismo se van a quietar porque la gente no va a viajar. Y una cantidad de cosas que dicen por ahí todos los economistas que se pueden parar hasta los centros comerciales donde llegue a suceder esto, porque la gente no irá donde lugares donde haya más gente, pero nosotros confiamos en el Señor y reclamamos la promesa que ninguna plaga tocará nuestra morada. Eso lo tenemos que reclamar todos los días, porque estamos viviendo los tiempos finales. Ahí está Mateo 24, rumores de guerra, plagas, y esto es una plaga. A causa de que los hombres no conocen de Dios, manipulan las cosas de Dios a su antojo, y ahí están las consecuencias. Seguimos. Dice, pues doy testimonio que con agrado he dado conforme a sus fuerzas, aún más allá de sus fuerzas, aún más allá de lo que tenían, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Mire, tremendo, en medio de una necesidad, tal vez
apóstoles veían que la gente tenía necesidad, pero ellos mismos dijeron, no nos sesgues esta bendición, no nos la sesgues. Y voy a contarles el testimonio del celular. Cuando nosotros pedimos aquí ofrenda para el celular, se pidió una sola vez, pero queríamos algo mejor para el Señor. Entonces yo fui el mismo que pensé, yo no le pido ofrenda a la congregación, testigos están mis hermanos. Yo no le pido. Entonces el pastor, bueno, que pida a alguien que tenga en su corazón hacerlo. Y fui reargüido con este tema y con lo que dice aquí el Señor. ¿Por qué tú le sesgas esa bendición a tus hermanos? ¿Por qué no quieres que ellos ofrenden? ¿O eso está en tu corazón? El no ofrendar. Y no, pero es que la gente tiene necesidad. Sí, claro que tenemos necesidades, pero no les sesgues la bendición de ofrendar. ¿Por qué no los vas a dejar participar de eso? El problema eres tú, el problema soy yo. Me pasé a la parte humanista. Y es una bendición, y pues es una bendición dar, pero si aquí lo dice la palabra del Señor, yo sí le pido al Señor perdón y a mis hermanos, porque es, cuando se pide aquí, es para la obra del Señor, aquí lo está diciendo. Y todos se disponían en su corazón. ¿Hay ofrendas varias? Sí, claro, hay ofrendas varias. Hay ofrendas, yo dispongo mi tiempo, yo expongo mi trabajo, expongo mi talento. Sí, son ofrendas y son bienvenidas. Nada despreciables, pero para nada. Pero estas ofrendas que el Señor pidió allí fueron materiales. Y fue de lo mejor que pidió el Señor. Porque es para Él. El Señor nos provee a nosotros, gracias a Dios. Es una alegría, ¿sí o no? Dar una alegría, es una alegría, es que eso es lo importante, pero yo quiero decirles que ofrendemos de corazón, que diezmemos, que no nos cueste, tengamos fe, porque si sembramos escasamente, escasamente segaremos, porque vimos hace 8 días, ¿cuál es el pensamiento de Dios? ¿Qué es lo que Dios escribió en los libros? ¿Qué es lo que quiere el Señor con nosotros? Lo mejor, bendecirnos, bienestar, pero Dios es a bendecirnos y nosotros a no dejarnos. Miremos la fe, dispongamos el corazón para dar al Señor. Que el Señor pone en nuestros corazones esa voluntad de ofrendar, de diezmar. Porque el Señor te quiere bendecir. Si tenemos fe, nos va a bendecir en medio de la tribulación que empieza a vivir el mundo. En medio de la tribulación, Dios nos quiere bendecir. Dios nos quiere mostrar quién es Él. Él nos quiere mostrar así esos prodigios y maravillas que hizo en Egipto, nos las quiere mostrar acá. Que pasaremos por en medio del mar. Ninguna plaga tocará nuestra morada. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach y con acción de gracias. Amén.